Ahora, les decía, estábamos estudiando, por favor ayúdenme con sus camaritas, yo sé que ya esto es súper difícil, pero no sean malitos, por favor. Los espero. Te decía que estábamos hablando de este aspecto de el sobreseimiento, de cómo se dan o no se dan los supuestos de hecho y de derecho. Entonces, les pido por favor que iniciemos hablando de un tema que, que tenían ustedes que leer, revisar, pues ya hace algún tiempo, y que todavía no hemos platicado con la debida calma. El tema de los hechos en el derecho procesal. Entonces, hablemos un poquito de esta primera cuestión. Me interesa, primero que nada, que delimitemos un poquito qué es el hecho. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tuvieron oportunidad de leer el documento que les envié? Muy bien. Partamos un poquito de este documento. En ese documento, Imanol, ¿qué encontraste? ¿Qué viste? Referente a los hechos. Yo sé que habla de muchas cosas, pero hablemos de los hechos. Sí, profesor, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Le escucho bien? Sí. Este, pues justamente lo que más me llamó la atención es que este, se analizan nuevamente las situaciones que justamente vimos en la audiencia que dejó el de sobreseimiento, donde pues, precisamente el juez cambia de fracción, por lo cual se da el sobreseimiento, que es que usted había mencionado que el hecho no se cometió, sin embargo dice que hay un resultado material, o sea que es el fallecimiento de una persona y que como tal no puede ser que el hecho no haya sido cometido porque pues hay como un resultado, ¿no? Un cuerpo y que tenía una herida y pues que obviamente fue un homicidio. Y el texto, trae como todos estos elementos que pues distingue esta dualidad. Bueno, yo lo entendí así en el en el capítulo de los hechos, que si bien hay hechos, en el ámbito jurídico y en el ámbito, pues digamos, normal, menciona aquí que tiene que tener características como el que pueda ser probado o el que pueda ser dotado de algún hecho, bueno, de estas características de que se tiene que observar, de que tiene que tener cierta parte de verdad de que ocurrieron estos hechos, o bueno, este evento. Bueno, vamos a analizar estas cuestiones. Aquí se da un debate respecto justo qué debemos de entender por un hecho. La hipótesis que planteé para mi sobreseimiento fue justo esa, ¿no? ¿Sabes qué? Pues no aconteció el hecho. El juzgador, por el contrario, dice, claro que aconteció, pues si ahí está el muerto. Y es lo que quiero que ustedes empiecen a analizar. ¿Cómo nos vamos a mover? ¿Hacia dónde vamos a llevar nuestros debates? Piénsenlo así. Primero, tenemos que decir que existen los hechos, ¿sale? Digámosle hechos de la realidad, hechos no jurídicos o hechos en bruto. Un hecho, vamos a decir que es el acontecimiento en el plano de la realidad que la modifica de modo observable. Esto por medio de los sentidos
en un aspecto objetivo, siempre con una clara relación de causalidad. Es decir, esto pasó a consecuencia de esto otro. Pero, pues, no todos los hechos van a ser relevantes en el campo del proceso. Piénselo así, Vianney, si le digo, hoy amaneció a las 6:30 de la mañana, ¿eso es un hecho? Sí, ¿Y tiene relevancia jurídica? no, Si yo le digo, ayer murieron 25 personas y nacieron 45, ¿son hechos? sí, ¿Y tienen relevancia jurídica? sí, sí tienen. Y ahora, ¿tendrán relevancia jurídica para el campo penal? Sí, Bueno, habrá que ver. Si en el campo penal, pues que una persona nazca tiene relevancia, ¿no? O que si una persona muera, porque si fue muerte natural, pues para el campo penal no importa. ¿Estamos de acuerdo? A lo mejor tiene relevancia para el derecho civil. A lo mejor tiene relevancia en el derecho de las sucesiones. ¿Sí, sí vamos entendiendo esto? Pero aquí viene lo que me platicabas, Imanol. El hecho como tal, pues tenemos que entender que van a existir otros tipos de hechos, que son los hechos jurídicos. Y diremos que los hechos jurídicos son aquellos que entienden solamente una relevancia en el campo, en este caso, del proceso penal. Y la comisión de estos hechos tiene consecuencias o efectos normativos. Y aquí nos aclara un autor, ningún hecho es necesariamente jurídico o no jurídico de por sí, sino que se convierte en jurídico respecto de un determinado derecho. Cuando a este le ligan consecuencias o no lo es o cesa de serlo. Cuando para tal derecho carece de ellas o éste le priva de las que tenía antes. Es decir, en esencia no podemos a priori señalar qué hecho es jurídico y cuál hecho no es jurídico. Sino que debemos de esperar y analizarlos dependiendo, como les decía hace un momento, la materia o los casos en concretos. Y Manuel, si yo te dijera, han pasado 3 días del martes al día hoy viernes, ¿eso es un hecho jurídico o digámosle un hecho no jurídico? Se me trabó un poquito, profesor. ¿Usted me puede Yo, repetir? sí, si le preguntaba que si yo le dijese, han pasado 3 días del martes para acá, para el día hoy viernes, ¿eso es un hecho jurídico o no jurídico? Pues de entrada yo diría que no jurídico, ya que no tiene esta, pues, la palabra clave que dice, ¿no? La ligación con... Exa- Exactamente, pero si te dijera, ya han pasado 3 días hábiles del término que se te otorgó, Ahora sí. ahora es jurídico. Entonces, vamos a ir analizándolo. ¿Sí me explicó?
Oye, existió una relación sexual donde hubo violencia física. ¿Es un hecho jurídico o no jurídico? Pues dependerá, ¿estás de acuerdo? Si había un acuerdo entre los participantes, pues es una práctica sexual, ¿estás de acuerdo? Entonces, tenemos que entender lo siguiente. Por hecho jurídico, debemos de entender todo acontecimiento o estado en general, todo suceso o falta del mismo, ya también en el derecho tenemos hechos negativos, al que por su sola realización o juntamente con otros, liga el derecho objetivo la producción de un efecto, que es el efecto jurídico precisamente en cuanto al dispuesto por el derecho objetivo. Es decir, piense usted nuestro debate con el juez. Que el juez me diga, es que hay un muerto. Les pregunto a ustedes, ¿eso es un hecho jurídico? No, pues como tal, como habíamos, como acaba de señalar, pues que haya una persona fallecida puede tener este potencial de sí o no ser jurídico, pero pues si ya dice que eh, tiene una herida con un arma punzocortante en la espalda, se puede presumir que es un homicidio. Entonces, pero como usted lo plantea, yo diría que tiene potencial. No, no podríamos descartarlo ni acreditarlo todavía. Pero piensa tú en esto, ya estamos dentro de un proceso. ¿Y cuáles son los efectos del auto de vinculación a proceso? ¿Te acuerdas? Continuar con las demás etapas del proceso, porque se tienen. ¿Puedes inventarlo o puedes abrir la ley? No sé qué fe te haga más sencillo. A ver quién le ayuda, porque esto ya lo leímos creo que 4 veces. Y propiamente con relación a los hechos, porque esto es lo que me interesa. Y es lo que quiero que ustedes no pierdan de vista. ¿Alguien lo encuentra por ahí? Arisabel, Jonathan, Camila, Carmen, Brian, Yaney. ¿Lo tiene a la mano? ¿Efectos del auto de vinculación a proceso? Ya lo tengo, profesor. Pues, si eres tan amable. Es el artículo 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, efectos del auto de vinculación a proceso. Eso, ¿qué nos dice? El auto de vinculación a proceso establecerá el hecho, los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso o se determinarán las formas anticipadas de terminación del proceso, la apertura a juicio o el sobreseimiento. De aquí a lo que nos interesa, el sobreseimiento. Y entonces, ¿qué hechos voy a investigar o van a ser materia para mi sobreseimiento? Que hubo un homicidio en Riña, acontecido afuera de un Oxxo, donde pelearon 5 personas, ¿no? Todo eso conforma el hecho jurídico. No que exista o no un muerto. ¿Estamos de acuerdo aquí? ¿Por qué? Porque piénselo usted así. Si llegamos a etapa de proceso, a etapa de juicio, y en la etapa de juicio no me acreditan que el homicidio ocurrió en Riña, si no acreditan la riña, también saldrá absuelto nuestro cliente, ¿no? Entonces el hecho se ve envuelto de las circunstancias en el campo de lo penal, agravantes, atenuantes, de participación,
¿Sí queda claro? Entonces de ahí que, insisto, tuvimos esta divergencia ideológica con el juzgador. Vean ustedes. Existen distintos tipos de hechos jurídicos. Tenemos hechos jurídicos negativos. Vamos a ver que un hecho jurídico negativo lo debemos de entender como un no suceder. Esta omisión va a tener efectos jurídicos, consecuencias jurídicas. Y aquí, por ejemplo, en materia penal nos queda claro el aspecto de la comisión por omisión. ¿Sí están de acuerdo en ello? Un no hacer tiene efectos jurídicos. Por eso hablamos de un hecho jurídico negativo. ¿Queda claro? Piense usted el incumplimiento de una obligación alimentaria. ¿Ubica usted ese delito, Vianey? Es cuando tienes a un menor a tu tutela y no le das de comer como tiene, ¿no?, que hacer. Exacto, que tienes la obligación alimentaria respecto de un menor y no la cumples. Muy bien. Tendremos a su vez hechos jurídicos positivos. Los positivos, pues son, digamos, los que necesitamos realizar una actividad. Realizamos una acción. Digamos que estos son los más comunes, los que normalmente ubicamos. Los hechos positivos, pues serán un otorgamiento de testamento, un homicidio doloso, celebrar un contrato de compraventa, el matrimonio. ¿Sí queda claro? Y después tenemos que van a existir hechos jurídicos empíricos. El hecho jurídico empírico vamos a decir que puede ser natural o voluntario. Un hecho jurídico natural se refiere a aquel en el que no interviene la voluntad del hombre. Ejemplo, la puesta del sol, que llueva o que cambie de cauce un río. Ahora, regreso. Estos hechos naturales eh, tienen relevancia jurídica, Imanol. No, profesor, yo diría que no, ya que, pues como dice el autor, no,
interviene la voluntad de alguna persona, sino que pues es ajeno totalmente. Pero, por ejemplo, si tú tienes un contrato de seguro contra desastres naturales y tiembla, ¿no tiene relevancia jurídica esto? Sí, sí está asegurado contra estas características, pero le digo, tiene potencial de ser así como que nada más son naturales, pues se quedan en esta etapa para, a mi criterio, de pues entender esta parte de la lectura, pero sí, sí, sí podría generar esta relación jurídica. Pero si decimos hechos jurídicos empíricos y hecho jurídico natural, ya tiene esta característica jurídica. No estamos hablando de hechos, digamos, los brutos. Regreso, el nacimiento. El nacimiento podemos decir que es un hecho biológico, ¿no? Y ese hecho biológico, el nacimiento de un niño, ¿no te parece que a su vez es un hecho jurídico natural? Sí. ¿O tiene potencialidad? No, pues es que me parece que no habría como una generalidad, pero sí, o Sí, sea, en sí. ese caso específico sí. Es que hay hechos, reitero, que tenemos que analizar, ¿no? Insisto, la muerte. Pensemos, una muerte natural, pues a lo mejor en el campo del derecho penal no tiene ninguna relevancia. Pero en el campo civil, ¿tiene relevancia la muerte de una persona? Bueno, mejor dicho, de familia, derecho de familia, y así por el estilo, ¿no? Se puede dar sucesión, no sé. Entonces, estos hechos, cuando son naturales, debemos de entenderlo que no interfiere la voluntad del hombre en su realización, pero produce efectos jurídicos. A su vez, existe hecho jurídico voluntario. Este sí interviene el ser humano y lo hace por acción o por omisión. Por lo tanto, veremos que para el campo de lo penal, ¿para qué llega todo esto? Ustedes dirán, pues qué aburrido, maestro, si sale el sol o no sale, pues a nosotros qué. Pero vean ustedes lo siguiente. Son los hechos jurídicos voluntarios de acción u omisión los que interesan en el derecho procesal penal, en virtud que ellos son el fundamento del delito, del hecho victimizante, de la responsabilidad, en fin, de todas las posibles relaciones jurídicas vinculantes que pueden acontecer en el mundo del derecho penal. ¿Queda claro? En el campo de lo penal nos interesa esto, porque, insisto, un hecho natural, que una persona muera porque cae un meteorito y la mate, ¿tiene relevancia para el campo del proceso penal? No, no nos interesan los hechos naturales. Nos van a interesar aquellos donde está inmerso un elemento volitivo de las personas, porque nosotros tendremos que realizar un juicio de reproche. Por lo tanto, reprocharé tu hacer o tu no hacer. ¿Sí queda claro? Me decías, Imanol, hace un rato me quedé pensando, así como lo refiere el autor del texto que te mandé. Ah, sí, era justamente esta parte de los hechos jurídicos naturales, porque pues al menos yo la idea que entendí del autor era que no tienen esta causalidad de esta liga con los hechos jurídicos, por ejemplo, como lo dice la puesta de sol Uh -huh, o que llueva, uh -huh. como tal, no, no, para mí no encuentro
la ligación en esa parte Ujú. al que sean jurídicos. O sea, hecho jurídico natural. Yo lo entendía como natural nada más. Sin el jurídico. Pero me llama la atención que diga el autor, pues si el autor soy yo, pues no sabías que yo soy el que escribió eso. No, profesor. Yo decía, Es que no. Ah, dime. es Es que que, como el PDF nada más viene a partir del índice, ujú. no visualicé en alguna parte que estuviera el autor. Una disculpa, profesor. No, no te preocupes, a lo mejor no se los Pues, dije, no sé, pero no, bueno, entonces sí estoy de acuerdo con usted, profesor. por eso digo, pues, pues no sé entonces qué escribí ese día que andaba borracho, porque ya no me estoy entendiendo ni yo mismo. Dime, entonces sí estoy de acuerdo cómo estás interpretando lo que escribieron. Pues ni modo que no. Ni modo que yo mismo no esté de acuerdo conmigo mismo, ¿verdad? Bueno, y usted va a empezar a ver que tenemos más hechos, y esto es lo que me interesa. ¿Por qué? Porque tal vez previamente la idea del hecho, pues como que había pasado de largo por nuestro radar, ¿no? O antes de leer esto, Imanol, ¿tú concebías que pudiesen existir tantos hechos en el plano de lo jurídico? Eh, pues como tal, esta clasificación, Ujú. pues tan extensa, no me había puesto a estudiarla o no la había visto con anterioridad, ¿no? O sea, como ya lo vamos a ver ahorita que se subdividen en cuestiones psíquicas, etcétera, pero sí que había hechos naturales, o sea, el acto jurídico y el negocio, sí llegué a verlos, pero para lo que nos compete de procesal, sí son bastantes. Claro, porque como acertadamente dices, la siguiente clasificación de nuestros hechos es que los hechos jurídicos no empíricos van a ser clasificados en tres rubros, determinados valorativamente, hechos psíquicos y hechos institucionales. ¿Qué quiere decir el primero? Los determinados valorativamente. Estos determinados valorativamente son hechos que el legislador les ha establecido cierta carga moral. Piense usted en nuestro campo, ¿no? En lo penal, cuando se hablaba del delito estupro, ¿recuerdan ustedes qué es el estupro? ¿Quién se Eh, acuerda? yo no recuerdo exactamente, profesor, pero creo que era la relación de una persona mayor de edad con una persona menor de edad, pero en un rango de edad cerca de la mayoría de edad, o no sé si estoy confundido. Espérame. No, entonces estoy confundiéndome yo. Ay, había uno, es que ya lo... no, estupro es, tienes razón, un mayor de edad con un menor de 18 años. No, espérame. Ay, es que ya lo quitaron del Código Penal de la Ciudad de México, por eso ya no me acuerdo. ¿Se refiere a las injurias o No, este era tipo? de naturaleza sexual con la mujer, pero requería que la mujer fuese casta y honesta. El término castidad es un término valorativo, ¿estás de acuerdo? Que hoy ya, pero hay estados de la República que todo lo tienen. Ahorita me acuerdo. Traigo, traigo a la mente un delito viejo. El delito de opúsculo involuntario, es decir, robarle un beso a una persona. Dime, Imanol. Pues buscando rápido en internet, en una tesis de la corte, pero es de la quinta época, sí Sí, se refiere a que es estupro, eres, pero era la- estupro. sí, ¿Y qué y la dice? A tesis, ver, ¿qué decía? ¿Qué la, decía?
la tesis que estoy viendo dice estupro, virginidad en el delito de. Y pues el contenido de la tesis, que es una tesis aislada, Ujú. dice, para que exista el delito de estupro, lo que se necesita es que la menor sea casta y honesta y no que sea virgen. Y una mujer puede ser casta y honesta aunque haya sido desflorada, siempre que después de ese hecho haya observado buena conducta. Bueno, ¿se dan cuenta que esto es completamente valorativo? Es ilógico pensar que el derecho no tiene este tipo de hechos. ¿Están de acuerdo? Vianney veo que se ríe de la descripción de nuestra Suprema Corte, pues, ¿qué más te puedo decir? Pues así estaba establecido en la ley. Yo recordaba que era casta y honesta, y me acuerdo que cuando nos explicaban eso en las clases, el criterio para la castidad era, uf, no, o sea, la Virgen María, creo nada más. Dime, Imanol. Esta tesis tiene como fecha el 8 de junio de 1953. Pues no es tan lejano, del 53 para acá. Entonces, bueno, pero ahí es un ejemplo de un hecho valorativo. Ya veremos otros aspectos. Por ejemplo, si mal no recuerdo, el acoso sexual actualmente, Código Penal Ciudad de México, habla que la conducta haya dañado la dignidad de la persona. Y es un aspecto valorativo, ¿no? Pues yo no sé qué es dignidad. Tenemos que acudir a determinarlo. Entonces, bueno, aparece ese tipo de hechos. Después tenemos los hechos psíquicos. Estos, dense cuenta, aquí ya no hablamos de un hecho empírico, no lo puedo ver, tocar, sentir y palpar. Ninguno de estos son valorativos, son no empíricos, y ahorita hablamos de un psíquico, que tienen que ver con el estado mental de una persona. Entonces piense usted, ¿la premeditación es un hecho psicológico? ¿Sí saben qué es la premeditación? La buena fe. Si yo contrato con Osvaldo pensando que él es el dueño del inmueble y lo compro, ¿lo estoy haciendo de buena fe? El ánimo de dominio, el engaño, el error, la inimputabilidad, el estado de emoción violenta. ¿Sí queda claro? Entonces, todos esos van a ser hechos psicológicos. Y repito mi pregunta, Vianney, ¿estos hechos psicológicos tienen relevancia en el campo del derecho procesal? Sí, Bueno, incluso del derecho mismo, ¿no? Piensen ustedes, excluyente de responsabilidad, el error en el tipo. ¿Sí me explicó? Entonces son importantísimos. Después, los hechos institucionales. Por hechos institucionales vamos a entender aquellos que determinan, perdón, aquellos que se determinan con base en el procedimiento legal para constituirlo. Es decir, son hechos que otorgan validez a un acto jurídico. Como lo puede ser la validez para la obtención de una prueba, la validez de una confesión judicial. Me decías hace un momento, Imanol, la validez de un contrato.
cumplir los requisitos de una cadena de custodia. ¿Estás de acuerdo que estos hechos institucionales, si no los cumplo, aunque yo tenga aquí el medio de prueba, no lo puedo allegar al proceso? Sí, de acuerdo, profesor. Se necesitan seguir. Perdóname. Que estoy de acuerdo que sí necesitan cumplirse, pues como lo dicen, ¿no? Estas instituciones, estas figuras, como la cadena de custodia, los contratos que requieren específicamente su formalización por escrito, Eh, etcétera. Justo para la validez. Los hechos institucionales son estos que le van a otorgar validez al juego. Entonces, se nos empieza a complicar la vida, ¿no? Tan sencillo que era, hay un hecho o no hay un hecho, y ahorita ya tenemos muchos tipos de hechos jurídicos. Y luego, hablemos de los hechos jurídicos en el propio derecho procesal. Si bien todos los hechos que he señalado aplican al derecho mismo, vamos a hablar que para el proceso tendremos, bueno, enfocado en nuestra materia, que es el penal, pero esto se aplica a cualquier otra materia. Los hechos en el proceso, vamos a señalar que son los siguientes, ¿no? Sitúense, por favor, en el texto para que no se pierdan. Esto viene en la página 46. Recuerden que la denominación empleada, la denominación que considero adecuada, debe de ser hipótesis normativa fáctica. Insisto, en el proceso no debato hechos. Los hechos existen o no existen. Aquí debato lo que decimos que pasó sobre un hecho. Y creo que en el caso en cuestión, el del sobreseimiento, pregunto, Manuel, ¿estamos debatiendo si se murió o no se murió Juanito? Ya no me acuerdo cómo se llama la víctima. ¿O estamos debatiendo si pasó como dijo la fiscalía que pasó? Sí, precisamente usted nunca niega el hecho en la audiencia. Pero de ahí la importancia de entender esto. En el proceso lo que debatimos son hipótesis normativas fácticas, no hechos. Insisto, los hechos existen. Fíjese qué complicado es el derecho procesal. Tenemos que conjugar muchos tiempos gramaticales. En el derecho procesal discuto en presente hechos que ya acontecieron para regular el futuro. ¿Se da cuenta lo complicado que es eso? Nunca puedo llegar con un juez con hechos que no han pasado, ni con hechos que estén pasando. Siempre voy a discutir lo que ya pasó. Entonces, si ustedes ven en la página 46, van a encontrar esta clasificación. Esta clasificación no es propia, yo no la estoy inventando, no crea usted que yo desperté y dije esto va a pasar así y es así porque hoy fumé marihuana. No, esta clasificación de los hechos en el derecho procesal, aparece desde la obra de Jeremías Bentham. ¿Ubican ustedes quién fue Jeremías Bentham? Sí, profesor. ¿Quién fue, Manuel? Pues yo lo abordé en un tema de pena de muerte. Y A pues sí ver, es este, mm, una institución doctrinal en cuanto al derecho penal. O sea, como tal, más allá no tengo claro, pero sí sé que es un escritor
no sé, con gran trascendencia para el derecho penal. Y bueno, para el derecho en general, para la filosofía del derecho. Es un interesante doctrinario, un filósofo muy, muy importante que se dedicó a escribir en varias áreas del derecho, en aspectos penitenciarios, como lo que tú señalas, en aspectos de desarrollo de derechos, incluso él ya habla de los derechos de los animales desde esa época. Pero si les quiere llamar un poquito la atención, a mí la vida de Bentham me parece muy, muy interesante y aparte morbosa. Miren, ayuden. Escriba en su buscador de Google Bentham con B grande, H intermedia, Bentham, y le pone momia. ¿Qué les aparece? Pues es un hombre sentado, ¿Eso? este, ¿Un, vestido un hombre y crees? con, eh, pues es una persona y abajo tiene una cabeza. O sea, no sé si quiere que comparta la pantalla Sí, o... lo pueden checar. O sea, esto pasó. ¿Qué ocurre con Bentham? Él se dedicó tanto a la universidad, a su universidad, que ya cuando iba a morir, donó su cuerpo a la universidad. Pidió que se realizara la autopsia de su cuerpo en la Facultad de Medicina para que los muchachos pudieran seguir aprendiendo de él y pidió que fuese momificado y se pusiera en la puerta de la Facultad de Derecho de la universidad para que le siguiera dando la bienvenida a sus alumnos. Imagínense que en lugar de tener la estatua del águila, tuviésemos una persona momificada. Y esa imagen que tú ves, donde ya está sentado y abajo hay una cabeza, ahí ya es el maniquí, porque la momia se empezó a podrir. Y esa cabeza que tú ves a los pies es la cabeza de Venta. Incluso, ya ven que ahí se hacen las bromas de fraternidad y entre universidades y demás. Hubo un tiempo que le robaron la cabeza a la momia de Bentham en las otras universidades y pidieron hasta rescate por ella. Esto en broma de estas tipo películas gringas, ¿no? Ya ven que se da mucho esto. Entonces, ¿qué le parece, Manuel? ¿Ya es menos serio Bentham o todavía? No, pues sigue vigente, ¿no? Trascendió mucho, mucho más. Bueno, su obra, su raciocinio, claro que trascendió, pero reitero, son datos que a veces te parecen, a mí por lo menos cuando me enteré me parecieron así, uno, morbosos, dos, curiosos y tres, prácticamente increíbles. A mí cuando me dijeron esta anécdota no la creía hasta que lo busqué. Y por ahí vienen hasta unos reportajes de la BBC y que luego sacaban la momia a presidir las juntas del Consejo Universitario. Entonces, sí me sentía como que muy en el medievo. Entonces, bueno, léanlo ustedes con calma. Pero Bentham hace una clasificación de los hechos que es retomada o que retomo en este artículo que les envié. El primer tipo de hecho o hipótesis normativa fáctica que vamos a tener en el proceso son las hipótesis normativas fácticas colativas. ¿Cómo vamos a entender estas? Vamos a decir que son las hipótesis que producen o constituyen los efectos jurídicos en virtud de la acción o la omisión con las consecuencias que asigna la ley.
Estas hipótesis pueden ser dolosas, pueden ser culposas cuando se realizan por acción o pueden hacerse de manera de omisión, entendiendo que en el derecho penal, cuando hablamos de comisión por omisión, debemos de entender que es cuando no realiza una acción previamente determinada y exigida por el tipo penal. ¿Queda claro? Como en el caso que nos dijo Vianney. Delito de incumplimiento a la obligación alimentaria. El tipo penal señala, ¿no? Debes de tener la obligación y que no proporciones los alimentos. ¿Sí queda claro? Cuando tengo la calidad de garante. Otro delito de comisión por omisión. Piensen ustedes en la Ciudad de México, no recuerdo ahorita bien si está en fraude o en algún tipo específico, cuando se habla de que se estableció por el temblor del 2017, ¿recuerdan ustedes? Cuando construyes un inmueble sin tener los permisos y el inmueble termina colapsando. No recuerdo ahora el tipo, se los busco y se los mando, pero hay artículo específico. Incluso la dueña del Redsamen está en la cárcel por ello. Ah, no, creo que ella está por homicidio. Después hicieron este tipo penal. Este tipo penal llegó después de este suceso tan terrible. Pero ahí es una comisión por omisión, por construir sin tener los permisos y la autorización de un director responsable de obra. ¿Estamos? ¿Qué otro tipo de hecho tenemos? Tenemos la hipótesis normativa fáctica ablativa. Esta es una relación de causalidad entre la hipótesis normativa con una consecuencia liberatoria de obligaciones legales. Es decir, piénselo usted, platicaba hace un momento, sí ejercí violencia física. A lo mejor piense lo que platicamos en alguna ocasión. Sí realicé violencia física en una cópula con mi pareja, pero había consentimiento. ¿El consentimiento me libera de responsabilidad? En este caso que doy. Sí, En ¿no? este caso concreto diría que sí, profesor. Exacto. Y habrá muchas más. Entonces, este tipo de hechos me liberan de responsabilidad, me liberan de las consecuencias. A su vez, existen hipótesis normativas fácticas invalidativas. ¿A qué se refiere? La hipótesis invalidativa señala que las hipótesis ablativas no pueden tener efectos jurídicos. Piénselo así, como acertadamente dijiste, Manuel. Bueno, en la hipótesis que usted señaló, parece que sí usted se liberaría de responsabilidad. Pero el consentimiento como tal, ¿siempre me liberará de responsabilidad? En un caso de naturaleza sexual. No, Dígame. sí, no, pues como lo plantea yo, creo que igual puede llegar a extremos en los que ya el consentimiento no,
eh, justificaría la acción, porque Sí, pues puede haber extremos. piense usted lo siguiente. Tuve cópula y tuve cópula con consentimiento. El hecho constitutivo del delito sería la cópula, ¿está de acuerdo? Mi hecho ablativo es, había consentimiento, es decir, no tengo responsabilidad. El hecho invalidativo sería, sí, pero es consentimiento de un menor de edad. ¿Sí queda claro? Entonces, ¿qué pasa? Pues no sirve tu hecho que pretende quitarte la responsabilidad. ¿Quedó claro? Pensémoslo así. Cambiémoslo al ámbito civil. Si yo te digo, Imanol, vengo a demandarte el pago de 500 pesos por el pagaré que suscribimos. Mi hecho constitutivo, ¿cuál es? El pagaré. Firmamos un pagaré, ¿estás de acuerdo? Si tú quisieses realizar un hecho ablativo, ¿cuál sería? ¿Qué me dirías? Mm, no sé, pues que no es mi firma. Ah, justo, no es mi firma. O otro hecho, ya pagué, ¿estás de acuerdo? Si tú me dijieses ya pagué, a lo mejor yo podría intentar de invalidar ese hecho ablativo, ya pagué. Lo que haría es decir, pues sí pagaste, pero en el pagaré no viene inmerso ningún pago parcial ni ningún pago total. Y la ley de títulos y operaciones de crédito señala que al momento de que tú pagues, te tengo que entregar el título de crédito, ¿no? Y además, el que Sí, o un paga mal, respaldo de, mande. sí, o un respaldo de pago, no un recibo, etcétera. Exacto. Porque el que paga mal paga dos veces. Así lo dice la ley. Ahora, fíjate que estoy invalidando tu hecho. ¿Sí te das cuenta? Pero, ¿qué es lo que quiero que ustedes analicen? Porque ya se nos acaba la clase. ¿Quién debe de allegar el dato o el medio de prueba dependiendo cada hecho? Cuando yo digo, Imanol me debe 500 pesos por un pagaré, ¿quién debe de llevar la fuente de la prueba? Usted, porque es el actor, ¿no? Pues, olvídate, Bueno, actor, porque yo estoy invocando el hecho. Cuando tú dices, no debo porque ya pagué o no debo porque no es mi firma, ¿quién debe de, quién tendrá que dar la prueba? Usted. Y cuando yo digo, ese pago fue mal hecho o no consta, ¿quién lo debe de hacer valer? ¿Quién debe de llevar la prueba? Yo. Si vamos entendiendo este juego, bueno, terminen de leer esta página porque veo que no han podido leer 60 páginas desde hace 3 meses. Dime, Imanol. no, era para finalizar de un caso de actualidad que pasó justo ayer. Ujú. Ah, este, Dime. no sé si vio que detuvieron a una persona que pues es famosa en redes sociales, que es precisamente, que se llama, bueno, le dicen Fofo Márquez, no sé si vio ayer que lo detuvieron en el Estado de México Mm, por los ujú, hechos de golpear a una persona a una mujer ujú, en un conflicto de vial, ¿no? De tránsito. Entonces, pues, la golpeó, la pateó en el suelo, la agredió y se ujú, dio a la fuga, ¿no? Bueno, se fue ahí y la fiscalía obtuvo la orden de aprehensión y ayer mismo, pues, lo detuvieron, ¿no? ujú, Pero, pues, lo que hace, pues, interesante, yo creo que el caso, igual como nuestras conversaciones anteriores, pues, es que esta persona tiene con un fuerte poder económico, pues, ya que es,
pues me parece que viene de familia que son dueños de varias gasolineras, con negocios pues fuertes, y Ujú. pues su opulencia en redes sociales pues, siempre se ha visto, ¿no? Y siempre se ha mantenido como que sólida, pues para ver pues, de qué vaya a pasar en este caso, porque pues la vista de todos es que pues va a salir, obviamente, Ok, pero ¿qué delito, de este proceso. pero qué delito le imputan? Las lesiones y la violencia hacia la mujer que resultó agredida. Ok, pero dividamos. Lesiones, porque el delito de lesiones no requiere calidad específica del sujeto pasivo del delito, ¿estás de acuerdo? Es lo mismo que sea hombre o mujer. Ok, fueron lesiones que tardan en sanar, ¿qué? ¿15 días? ¿30 días? Pues, eso de como pasó ayer en la noche, todo el caso, Pero pues sí, pues una golpiza son 20, 30 días, ¿no? Salvo que le haya roto un hueso o tirado un diente. ok. Más o menos. De todos modos, es delito que no lleva aparejada privativa de libertad. No es que vaya a salir, no es que sea millonario, no es que, no, no, no. O sea, ustedes como abogados no analicen así las cosas. El delito no tiene pena privativa de libertad. Ese señor ha de estar en su casa. O si pasó ayer, a las 48 horas o cuando le dicten su vinculación a proceso, saldrá. No es porque complot, los Anunnakis, los reptilianos, Tata Obrador, nada de eso. Así lo dice la ley. ¿Sí queda claro? Hay que analizar las cosas así, desde nuestra trinchera. No conozco el caso, lo leo y platicamos el lunes, ¿va? Sí, profesor, para tener más información. Nos Claro que vemos. sí. Pasen bonito fin de semana. Nos vemos por acá el lunes. Hasta luego. Gracias. Igualmente. Hasta luego, Hasta profesor. luego, Hasta profesor. luego. Hasta luego.